Guillermo. Sí, Pablo, antes del tema, repudiable actitud del expresidente Macri. No fue un acto reflejo, fue una deliberada acción contra el micrófono. No había un avance de muchos micrófonos, con una vara cercaban el micrófono. La disculpa posterior pareció no ir en el sentido de los hechos que habían sucedido. La solidaridad con el periodista agredido por el expresidente. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del hidrógeno verde que irrumpió como noticia tras la cumbre ambiental realizada en Glasgow y el anuncio de una inversión de más de 8.000 millones de dólares en la República Argentina, que va a generar, según la estimación inicial, al menos 15.000 puestos de trabajo. Esto va a ser en la provincia de Río Negro. ¿Qué es el hidrógeno verde? La verdad es que muchos de nosotros, desconocedores de la materia, nos enteramos de la existencia de esta producción. ¿Cómo se va a generar? ¿Qué va a hacer el país? Bueno, se lo vamos a preguntar al doctor, ingeniero mecánico Claudio Reineri, que a la vez es el coordinador de la carrera de energías renovables de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Espero haberlo dicho bien. Claudio, buenas noches. ¿Cómo le va? Sí, buenas noches, Guillermo. Lo dijiste bien. Muy buenas noches para ustedes. Podemos empezar de cero con esto. ¿Qué es el hidrógeno como fuente de energía? Bien, es un buen punto de arranque. Primero, en todo caso, se me ocurre decir dónde hay hidrógeno, que nos preguntemos eso. Hidrógeno hay, como decimos nosotros, en todos lados, en cualquier lugar. El hidrógeno es el elemento más abundante no solo de este planeta, sino aparentemente del universo. Entonces, tenemos un problemita, que si lo queremos usar como energético, siempre lo encontramos el hidrógeno en una mala asociación. A ver, es posible que todos recordemos la fórmula química del agua, H2O. Ahí hay un hidrógeno, pero está en una combinación que para los fines energéticos no nos sirve. ¿Cuál es el problema entonces? Que para separar ese hidrógeno, independizar ese hidrógeno, aislarlo, producirlo, hace falta energía. Entonces, aquí viene el coloreo de los hidrógenos. Si la energía que nosotros usamos es fósil, o usamos carbón, por ejemplo, entonces ya hablamos en general de un hidrógeno negro o gris. Si el combustible que nosotros utilizamos es el gas natural, entonces hablamos de un hidrógeno azul, no tan malo. Y si la energía que nosotros utilizamos es renovable, entonces pasamos a hablar de un hidrógeno verde. No sé si hasta ahí va quedando clara el calificativo de colores que le vamos poniendo a los hidrógenos. Sí, está en todo el mundo. ¿Por qué Argentina es atractivo y se anuncia una inversión millonaria en dólares para extraerlo? ¿De dónde lo van a sacar en nuestro país? Bien, entonces, una buena alternativa, digamos, para producir hidrógeno del verde es tener fuentes de energía renovables abundantes. Por ejemplo, sol en el Sahara. Arabia Saudita es uno de los países primeros productores de hidrógeno verde, o viento, como tenemos nosotros en la zona patagónica. Entonces, por eso Argentina se constituiría en un lugar estratégico para la producción de hidrógeno, que muy posiblemente, en principio, no lo usemos aquí como vector energético para por ejemplo, la movilidad, el transporte, porque no tenemos desarrollada la otra parte, digamos, ¿no? Que es precisamente esos vehículos, y hay todo un proceso ahí que cuesta pesos, y que más que pesos en general cuesta dólares, y que por lo tanto, a corto plazo, el uso de este vector energético, el hidrógeno verde, para alimentar nuestra movilidad, es un tanto distante. Ingeniero, pero ¿de dónde va a salir el hidrógeno? ¿Se va a utilizar energía renovable? Bien. A ver, ahí a lo mejor estaba la preguntita que yo obvié, digamos. ¿De dónde va a salir este hidrógeno? Va a salir del agua. Al agua, con esa energía renovable, la vamos a someter. Ahí hay un grafiquito que más o menos intenta mostrar eso. Esa agua va a ser sometida a un proceso que se llama de electrólisis, mediante el cual se va a aislar el hidrógeno. Ese hidrógeno en principio va a ser gaseoso, pero después también puede ser licuado para que ocupe menor volumen.
Y ese hidrógeno después, por ejemplo, para el caso de la movilidad eléctrica, acá abrimos un poquitito el panorama futuro. Habiendo visto más o menos cómo se produce ese hidrógeno verde. Dentro de 10 años, en Europa, la mayoría de los automóviles se van a mover o van a ser eléctricos o a hidrógeno. El eléctrico, obviamente, la energía va a ser de origen renovable. En el caso del hidrógeno, obviamente estamos hablando también de un hidrógeno verde. Ahora, ¿está bien, ingeniero, usar el agua? Digamos, no estamos utilizando un bien escaso. Me falta terminarte una partecita. El motor ese de hidrógeno funciona mediante una tecnología que se llaman celdas de combustible. Esa celda de combustible toma la energía química del hidrógeno y la convierte en eléctrica directamente. Sí. ¿Y qué residuo produce? Agua. Vapor de agua. Agua. Devuelve esa agua que usamos allá para aislar ese hidrógeno. De la misma forma que un auto de combustión interna, hoy por el escape, desprende dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases, el residuo de esa celda de combustible es agua. Pero vamos a tomar el agua de acá y la va a devolver en donde exportemos la energía, ¿o estoy equivocado? No, pero no te preocupes que eso no va a ser un problema, porque inclusive el agua que podemos usar para eso no necesariamente tiene que ser dulce, puede ser agua salada, puede ser agua del mar. Está o sea, esa no tiene que ser una preocupación, que nos vamos a quedar sin agua. ¿Y por qué nosotros no lo vamos a poder? Sí, ese hidrógeno aislado de la molécula de donde se saque, del agua, después se transforma en gas y se envasa y se exporta. ¿Cómo funciona eso? En principio, digamos que lo más semejante que hoy hay a la tecnología y el proceso de comercialización y de transporte es el del gas natural. En principio se puede transportar por gasoductos, por ductos, se puede transportar por camiones, se puede transportar en envases tipo garrafas. Es muy similar al gas natural, inclusive, al igual que el gas natural, se puede licuar y entonces se reduce considerablemente el volumen, que es uno de los problemas que tiene el hidrógeno y el gas natural. Si reducimos el volumen, entonces lo podemos transportar grandes distancias, digamos, por ejemplo, por barco. Como nos llega el gas natural licuado a Bahía Blanca y a otro punto por acá, por la zona del Gran Buenos Aires, digamos, ¿no? Pensando en un futuro no cercano, sino de mediano plazo, si cambia la matriz energética de la Argentina, nosotros vamos a ir a una estación de servicio y al auto le vamos a poner hidrógeno verde, y esto podrá, si tenemos una generación de esa energía aquí, ser más barato, más accesible. A ver, hoy por hoy, una de las limitantes de la aplicación del hidrógeno es el precio, que está por encima, digamos, por unidad de energía. El hidrógeno no compite con los precios de los combustibles clásicos, digamos, la nafta, el gasoil o el gas natural. Sin embargo, las tendencias son, en la medida que mayor nivel de inversión hay en el desarrollo de nuevas tecnologías, a que esos precios sean competitivos. Pero insisto en esto, una cosa es tenerlo el hidrógeno y otra cosa es poderlo usar como vector energético, porque hay que desarrollar toda una infraestructura, que nosotros estamos muy lejos de eso. Recién estamos en esta etapa incipiente de aislar el hidrógeno. En otros países ya hay estaciones de servicio de hidrógeno. Bueno, para finalizar, para usted, ¿qué grado de expectativas hay que tener con estos anuncios? Como especialista en energía, más allá de la cuestión de la inversión, de lo que implica económicamente, de la generación de puestos de trabajo, ¿es el futuro? A ver, yo te lo planteaba inicialmente. El futuro de la movilidad hoy por hoy, a nivel global, está centrado en estos dos ejes: el auto eléctrico y el hidrógeno. ¿Cuál va a triunfar? Espero que ninguno de las dos, porque en general cada vez que se optó por un tipo de combustible en particular, eso condujo a algún tipo de problemas políticos, por ejemplo políticos, digamos, ¿no? O económicos. Porque la fuente de suministro es... O sea, ¿cuál es una de las grandes ventajas entonces del hidrógeno también? Que el hidrógeno, como dijimos recién, hay en todos lados, hay en todos lugares, a diferencia del petróleo o del gas natural, que solo se encuentran en un par de países. El hidrógeno está en todos lados. Lo que tenemos que buscar también es la alternativa de esa energía renovable que nos hace falta para obtener el hidrógeno. Ingeniero, ha sido clarísimo. Le debo la hora de cátedra. Bueno, mejor así. Muchísimas gracias. De nada, un gusto estar contigo, Guillermo.
Buenas noches, así son las cosas.